Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto recibirles a nuestra última mesa del primer coloquio, Construcción de fuentes en los espacios interdisciplinarios de las ciencias sociales en el siglo XXI, retos, dilemas y oportunidades. Esta mesa es intitulada Metodología número 2 y nos acompañan nuestros tres últimos ponentes de esta jornada. Les recuerdo a los participantes que cuentan con 15 minutos, por favor de apegarse al tiempo. Y en primer lugar les cederé el uso de la voz a Josué Arroyo Aguilar, quien se encuentra conectado en línea y nos acompaña del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio Mexiquense. Él nos presentará espacio delictivo en el área metropolitana de la ciudad de Puebla, un análisis de los factores de riesgos geográficos. Josué, te escuchamos. Por favor, apegarte al tiempo establecido. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Bien, pues muy buenas tardes a todos. Soy Josué Arroyo Aguilar. Les voy a presentar parte de la investigación de doctorado que venimos desarrollando en el Colegio Mexiquense. Agradecer al Colegio de Jalisco por el espacio, por la apertura al espacio. Pues bueno, primero que nada, enmarcar la investigación en la cuarta zona metropolitana más importante del país. En primer lugar, la Ciudad de México. En segundo, Monterrey. Tercer lugar, el área metropolitana de Guadalajara. El cuarto, que es Puebla-Tlaxcala. Y el quinto, que sería la zona de Toluca. Esta investigación tiene como propósito enmarcar estos aspectos, interdisciplinariedad en cuanto a política pública, temas de criminología y nuestro factor esencial para el tema teórico es apegarnos a una categoría que hemos denominado factores de riesgo, adaptando teorías criminológicas. Como pueden ver en el mapa, este sería nuestra área de estudio. Son 11 municipios del total de la unidad de análisis. Estas comprenderían principalmente la capital, los municipios aledaños al estado de Puebla y no tomaremos en cuenta los municipios de Tlaxcala, principalmente por el tema de que las políticas públicas pues, son diferentes en cada gobierno estatal y por aparte por el tema de las cláusulas de información. Eh, Siendo así, la pregunta principal de esta tesis es ¿dónde y cuándo ocurren justamente los delitos y cómo podríamos generar estos factores de riesgo geográficos asociados? Básicamente, la pregunta central de la investigación es qué entender por estos crímenes y delitos, pero particularmente dónde se encuentran. La hipótesis de este trabajo será que, pues, vemos que la distribución de delitos, principalmente patrimoniales, como pueden ser robo a vehículo, robos a negocio, robo a transportista, casa habitación o el mismo robo a transeúnte, no es aleatoria, sino que justamente está influenciado por factores de riesgo atribuibles a su propio contexto y dinámica espacial. Para el marco teórico, tenemos como eje central la categoría de delito y crimen. En la literatura está más aparejado el anclaje a crimen, a crime, mientras que en la literatura en lengua española, pues tenemos más la alusión a delitos. El eje y el corazón de la teoría se basa mucho en la teoría criminológica, principalmente a partir de los hallazgos, de la revisión de la literatura de los Brattingham, donde, bueno, tenemos algunos elementos clave, como el tema, el delito converge en cuatro cosas muy importantes, que es un objetivo, es decir, qué, quién o por qué se vulnera, la ley o el comportamiento que está siendo prohibido o sancionado, un delincuente con una motivación o con ciertas condiciones para delinquir y el lugar que propiamente donde se comete el delito y pues que es justamente la pregunta que queremos contestar en esta tesis, que es dónde se cometen estos delitos. Razón por la cual hemos tomado la sugerencia del doctor Carlos Vilalta para estudiar los factores tanto composicionales como contextuales del delito. Observamos de esta manera que hay una clasificación de inseguridad objetiva, hay una subjetiva, hemos revisado clasificaciones del delito internacionales, nacionales y al final nos hemos decantado por utilizar la que propone el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
por un tema de justamente apropiar los hallazgos para la política gubernamental, de acuerdo a sus clasificaciones. Bajo la definición clásica, factor de riesgo, pues se define justamente como esta característica que precede a un resultado y tiene esta probabilidad subsecuente y se define como una variable con alta probabilidad de ofender, lastimar o delinquir. Particularmente en criminología ambiental, tiene que ver particularmente con una característica del entorno físico o social. De esa manera, es muy importante en este eje, pues entender estas cuatro motivaciones de las cuales hemos platicado. Hemos separado el marco teórico en tres grandes familias teóricas que tienen que ver con lo macrogeográfico, con lo mesogeográfico y con lo microgeográfico. Por términos de tiempo, no podré explicar a qué se refiere cada una de ellas, pero entender, pues, que se refieren a las teorías criminológicas como teoría de la desorganización social, teoría de las actividades rutinarias o la teoría del patrón delictivo, que es la que pretendemos usar para esta investigación. De esa manera, lo que nos importa mucho es generar una clasificación a partir de la cual hemos generado dos elementos, uno que es generadores de delitos, son lugares que por sus propias condiciones pues implican una concentración o flujo constante de personas. Por el otro tenemos lugares que son atractores, que son aquellos que brindan como estas motivaciones por vulnerabilidad o por oportunidad para los delincuentes. Se han revisado justamente las revisiones sistemáticas que conciernen a todos estos elementos de cómo se concentra el crimen y bueno, eh, como variable dependiente, pues tendríamos el tema de los robos, como variable independiente, los lugares. Se han revisado estas revisiones sistemáticas y los hallazgos son consistentes en el sentido de que en la literatura se evidencia que el 50% de los delitos ocurren aproximadamente en el 4.5% de las ubicaciones, de las calles, y el otro 25% restante en el 1.25% de ellos. De esa manera, la unidad de análisis hasta el corte del día de hoy lo tenemos anclados a códigos postales, debido a que la capa de municipios no tenemos en INEGI, la unidad más pequeña de INEGI pública disponible son los AGEPs, y los AGEPs son áreas geoestadísticamente básicas, pero son a nivel urbano, no tenemos esa unidad, digamos, en el ámbito rural. Y la unidad pues, más pequeña que hemos encontrado es la de códigos postales, porque incluso las capas de colonias pues, no son públicas. De esa manera, nuestra unidad de análisis, hasta este corte, tenemos 11 municipios, 268 códigos postales, aproximadamente 1.524 colonias que componen a estos códigos postales, y en promedio tenemos más o menos 6 colonias por código postal. Hemos hecho una revisión de la literatura extensa respecto a lo que se ha publicado en Estados Unidos, en la literatura anglosajona, los propios Países Bajos, para ver de qué manera se ha estudiado este fenómeno. Y pues en el caso de México se han hecho también estudios similares, pero utilizando la categoría de AGEB. Razón por la cual, pues, vemos una oportunidad interesante de poder utilizar esta capa de códigos postales y eh, tenemos un registro de información que son los presuntos delitos registrados por el Complejo Metropolitano de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. A partir de la georreferenciación, pues lo que queremos hacer es esta clasificación con 7 subtipos de delitos, eh, así como lo tenemos en la clasificación del Secretariado Ejecutivo. Básicamente son delitos patrimoniales y vamos a hacer el anclaje con los factores de riesgo y para esto lo vamos a operacionalizar como puntos de interés a partir de 3 bases o 3 registros que serían el Directorio Estadístico Nacional, el OpenStreetMaps y el API. Y de esa manera, lo que hemos hecho, básicamente, hasta este corte es este registro.
en el que hemos empezado a hacer algunos análisis, les llaman ESDA, que tiene que ver con un análisis exploratorio espacial de los datos, por sus siglas en inglés, se le denomina Explorative Spatial Data Analysis. Y bueno, lo primero que hemos hecho es hacer un primer corte con robo de vehículos, robo total de vehículos, y hemos empezado a hacer algunas pruebas de estadística de autocorrelación espacial con índice global de Moran y con índices locales de asociación espacial, que es el Moran y que es el LISA. Hemos hecho los primeros pilotajes con Geoda. Hemos encontrado que evidentemente existe esta correspondencia, como menciona la literatura, de que hay autocorrelación espacial. A pesar de que la autocorrelación es baja, sí podemos empezar a detectar estos hotspots. Y lo más importante, a pesar de que la autocorrelación espacial sea baja, lo más importante es que sí tiene significancia estadística. Es decir, los patrones y los puntos donde hay robo de vehículos no se deben al azar, sino que efectivamente están, lo podemos, digamos, comprobar estadísticamente mediante los p-valores y podemos afirmar de manera categórica que estos puntos no son atribuibles al azar y que sí se deben a un componente espacial. Y pues bueno, ahí en estos puntos rojos, tanto del índice de autocorrelación espacial global, tanto de Moran como de los LISA, pues podemos ver algunos puntos donde se detectan focos rojos, principalmente pues al sur de la ciudad, que es un hallazgo interesante, porque uno podría pensar pues que los delitos pues solo suceden en el centro histórico de la ciudad, y pues bueno, ya estamos encontrando información útil al respecto. Yo dejaría aquí mi intervención, pero no, para no abusar del tiempo proporcionado, y les doy las gracias por la apertura y participar en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Josué, por adaptarte al tiempo y por compartirnos esta investigación, muy amplio el análisis. Enseguida tenemos la intervención de Alma Javier Castillo Martínez. Él es de doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara y el día de hoy nos presentará la desamortización de los bienes comunales indígenas del sur de Jalisco a través de sus protocolos de notarios. ¿Una historia sin despojos o un despojo de la postura crítica? Alam, te escuchamos. Te recuerdo que tienes 15 minutos. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, me voy a tomar la libertad de leer un fragmento de la ponencia que les presento el día de hoy. Tal como la han aseverado revisiones historiográficas, como las planteadas por Sergio Valerio y Emilio Coury, hasta bien entrado el siglo XX, los estudios sobre la desamortización civil en México se asentaron sobre una arraigada saga o metanarrativa sobre el despojo de la propiedad agrícola de los pueblos. La gran narrativa a la que cito es aquella formulada a inicios del siglo XX y que afirma que después del traumático proceso de la conquista española, los pueblos indígenas del actual territorio mexicano vivían en un estado armonioso de solidaridad comunal interna, gracias a la continuidad de sus tradiciones equitativas y redistributivas de origen prehispánico, que aplicaban sobre los considerables bienes agrarios reconocidos por la corona como su propiedad común, intransferible e indivisible. Esto hasta que, como consecuencia de la promulgación de la Ley Lerdo de 1856 y a pesar de su resistencia, los pueblos indígenas fueron obligados a privatizar sus tierras y sus ejidos vendidos al mejor postor, quedando los pueblos sin tierras comunales. Este proceso, continúa el relato, beneficiaría a los hacendados y empresarios extranjeros, quienes adquirirían los antiguos bienes comunales, convirtiéndolos en latifundios y condenando masivamente a los habitantes de los otrora pueblos indígenas a convertirse en pauperizados peones acasillados, jornaleros y medieros. Dicho clima de explotación generalizada, concluye finalmente la narrativa, compondría una de las principales causas del estallido del movimiento revolucionario de 1910 y su subsecuente agenda agrarista.
Pues bien, no obstante la fuerza que tuvo esta serie de tesis en la historiografía nacional sobre el papel de la desamortización civil en el agro, desde al menos los últimos 3 décadas se ha dado una vuelta de tuerca a la cuestión y, en contrapartida, han surgido una multitud de estudios de corte revisionista sobre la aplicación de los decretos de privatización de la propiedad amortizada en distintas localidades de México, que han sido claves para desmontar y acotar la ya citada saga o metanarrativa del despojo de los pueblos. Así pues, estos historiadores, armados sobre todo de novedosas fuentes locales y el estudio de caso como su herramienta fundamental, en palabras de Khoury, esta nueva historiografía sobre la desamortización civil, en conjunto, ha encontrado profusa evidencia documental de que, abro cita, las relaciones sociales y la distribución de derechos de propiedad dentro de los pueblos eran por lo general muy complejas y desiguales. No pocos pueblos optaron por impulsar ellos mismos los repartos de sus tierras, cuando sí les convino a los intereses de sus facciones dominantes. La existencia de derechos de propiedad privada de facto sobre parcelas agrícolas dentro de los territorios nominalmente comunales eran ya una costumbre de viejo arraigo. Estos procesos sí produjeron, al menos en primera instancia, numerosas pequeñas propiedades. Ciertos factores económicos, por lo general, fueron muy buenos indicadores del desarrollo oportuno de incentivos para privatizar la tierra comunal. Muchos pueblos, sobre todo en regiones aisladas del sur, mantuvieron en los hechos sus propiedades comunales a pesar de todos los mandatos de la ley. Cierro cita. En otras palabras, los revisionistas han desmontado la metanarrativa de la propiedad comunal, un supuesto a la vez, cuestionando sus supuestos universales desde la evidencia local. Sin demeritar el esfuerzo y riquísimos aportes de la historiografía revisionista sobre la desamortización civil, desde nuestro punto de vista ha caído en no pocas ocasiones en simplificaciones igual de censurables que su contraparte clásica, que es a la que critican. Esto ya no debido, por supuesto, a la falta de nuevas fuentes o a un sólido respaldo documental que le permita realizar aseveraciones sustentadas, sino debido al método y postura teórico-metodológica predominante entre los practicantes de la historiografía revisionista. Nos referimos a una postura teórico-metodológica que en buena medida se ha dedicado a replicar lo que las fuentes revelan, careciendo en la mayoría de las veces, como el mismo Khoury lo confiesa, de un mayor esfuerzo interpretativo y que, sobre todo, ha obviado las relaciones de poder y de dominación que dieron como resultado los procesos históricos de privatización de la propiedad comunal, el origen de las fuentes que consultan, en su mayor parte estatales, y la práctica de los propios historiadores que participan en ejercicios de poder en el ejercicio de su profesión. De este modo, algunos autores revisionistas de la historiografía sobre la desamortización han llegado al extremo de, por ejemplo, aseverar que cuestiones como las peticiones de privatización de las tierras comunales entre antiguos propietarios comunales y su conversión en pequeños propietarios privados fueron fruto fundamentalmente de su agencia e incluso de su deseo de ya no querer ser indios. Esto desde una lectura superficial de las fuentes y una postura ideológica liberal, a veces consciente, pero en otras ocasiones inconsciente, que presupone que las antiguas comunidades indígenas de finales del siglo XVIII y XIX se componía de individuos enteramente libres y racionales, en cuyas decisiones no tuvo ningún peso el orden y proyectos políticos y económicos encarnado en instituciones y compañías interesadas en hacer desaparecer o asimilar su propiedad y organización comunal. En el mismo tenor nos encontramos aquellas otras posturas que afirman que el proceso de desamortización de la propiedad comunal y su transferencia para ensanchar los latifundios documentado, por ejemplo en el estado de Jalisco, no supuso un despojo hacia la población originaria, sino que, por el contrario, los indígenas que cedieron sus antiguas propiedades comunales por medio de contratos de compra-venta fue porque ellos asimismo lo quisieron. Una llamada historia sin despojo. En este punto me gustaría
analizar y debatir algunos postulados vertidos en un artículo de publicación reciente por Sergio Valerio Ulloa, como un ejemplo de esta historiografía revisionista de corta positivista y algunos de los excesos en los que cae. Valerio Ulloa es un historiador revisionista, como se dijo, de la desamortización civil en el estado de Jalisco, cuyos postulados, desde nuestro punto de vista, caen en el error de revictimizar a las comunidades indígenas y de invisibilizar las dinámicas de poder detrás de la aplicación de las leyes de desamortización y la enajenación a terceros de la antigua propiedad comunal indígena. Todo esto durante el intento que hace el autor de poner en tela de juicio la idea contenida en la metanarrativa de los pueblos, citada al inicio, relativa a que los pueblos originarios del actual Estado-Nación mexicano fueron despojados de sus propiedades territoriales desde el inicio de la época colonial hasta al menos la aplicación del reparto agrario durante el siglo XX. El punto de partida de Valerio lo compone la definición jurídica de la noción de despojo, campo conceptual hacia donde pretende llevar su discusión. Así pues, siguiendo a las 7 partidas y a las leyes de Toro, ambas colecciones jurídicas castellanas, el autor define el despojo como el acto violento o clandestino por el cual se priva a otro de una cosa, mueble o inmueble que poseía, o del ejercicio de un derecho que gozaba. En un siguiente paso, nuestro autor aclara que en este delito, el delito de despojo, actúan 2 partes. El sujeto activo, quien comete el delito y despoja el bien o propiedad, y el sujeto pasivo, quien es víctima del primero y es despojado de su bien. Bajo esta lógica, siguiendo a Valerio, para constatar si existió un despojo o no, ambos sujetos, abro cita, deben demostrar con documentos legales, ya sea el título de propiedad o el contrato de arrendamiento o cesión de uso, que poseen legalmente el bien inmueble. Cierro cita. Ante un tercer sujeto implícito, que no menciona abierto el autor, aunque se sobreentiende en el texto que no es otro que el Estado, quien debe corroborar o negar el hecho ante las pruebas legales presentadas por las otras 2 partes después de una supuesta postura imparcial. Bajo estos supuestos, Valerio Ulloa concluye que se asume, sin tener pruebas suficientes, que los pueblos indígenas eran legítimos dueños de la tierra y que fueron despojados de ellas. Y como evidencia definitiva, cita los resultados de la aplicación de la Ley Agraria de 1915 y el artículo 27 de la Constitución de 1917, en que mediante un ejercicio de justicia, el Estado, siguiendo los criterios jurídicos construidos por el mismo Estado, cabe añadir, determinó que solamente el 10% de solicitudes de tierra realizadas por los pueblos del territorio nacional demostraron la posesión de sus títulos primordiales, que fueron despojados de sus tierras, frente al 90% restante que no alegó o no pudo alegar tal hecho, pues en buena medida habían enajenado voluntariamente su propiedad a tercero. Así pues, abro cita, la mayor parte de los pueblos solicitantes no pudieron demostrar que fueron despojados de sus tierras durante el siglo XX, pues carecían de títulos y documentos que avalaran tal afirmación. En otras palabras, para nuestro autor, las fuentes demuestran que no existió despojo ni abuso legal alguno, al menos en el 90% de los pueblos mexicanos durante el proceso de desamortización. De nuestro punto de vista, en su afán por desmontar la metanarrativa tradicional, Sergio Valero cae en una postura positivista que replica la legalidad de los estados castellano y mexicano, con los que, entre otras cosas, oculta lo acontecido en aquel 90% de agricultura sin tierra, muchos de ellos indígenas que solicitaron tierras. Para nosotros, la discusión histórica en torno al despojo de las propiedades de los pueblos originarios, en términos meramente jurídicos y legales, resulta sumamente reduccionista, ya que invisibiliza al Estado como un potencial sujeto activo del despojo, revictimiza a los perjudicados y oculta múltiples mecanismos por medio de los cuales los pueblos indígenas perdieron sus tierras a favor de terceros. En este punto, y bueno, para no abusar del tiempo, me gustaría saltar al caso de los protocolos de notarios del sur de Jalisco,
que se conservan en el archivo particular Federico Munguía, ubicado en Sayula, Jalisco, donde se conservan cientos de libros de notarios y miles de protocolos de notarios, donde se encuentran contratos de compra y venta de fracciones de tierra que se declara que en algún momento fueron propiedad comunal de algún pueblo indígena. Pues si bien a simple vista estos contratos de compra y venta parece, ¿no?, que pues de una manera libre pues los indígenas ceden a muchos hacendados y rancheros sus propiedades, pues si algo nos ha enseñado el llamado giro decolonial, pues es que detrás de la modernidad y de sus instrumentos legales existe un lado oculto que, pues desde al menos el comienzo de la invasión europea del continente americano en 1492, pues ha supuesto la imposición de relaciones de dominación y subordinación de corte colonial. Así pues, desde esta lógica sostenemos que más allá de lo evidente, lo que está detrás de estos miles de contratos de compra y venta de la antigua propiedad comunal del sur de Jalisco que se conserva, no es otra cosa que el resultado esperado e incluso deseable del proyecto moderno liberal de destrucción del modo de vida y organización indígena comunitaria, para extender en su lugar la lógica capitalista de libre competencia entre propietarios privados. Y así es como lo establecen las leyes de desamortización que fueron establecidas en el estado de Jalisco y que establecieron un libre mercado que no supone una organización neutral ni justa, ya que en la práctica el libre mercado resulta un orden de cosas que ponen desventaja a los pequeños productores frente a los grandes capitales, ya que bajo este sistema el capital se convierte en la fuerza social decisiva. Esto resulta así porque la mayor capacidad adquisitiva de los grandes propietarios en una economía abierta les permite adquirir mejoras técnicas, mano de obra adicional, tierras y materias primas que les permite expandir sus negocios y los vuelven más competitivos en el mercado frente a los pequeños productores incapaces de realizar tales inversiones. Esta situación condena a los pequeños propietarios incapaces de competir frente a los grandes capitales a una producción de autoconsumo o a ser presa de la acumulación capitalista, al vender sus medios de producción y su mano de obra a un tercero con posibilidades. La libre competencia y el régimen de propiedad privada, pues, tiende hacia el monopolio y a la acumulación de grandes riquezas en manos de unos pocos. Y así parece estar documentado en los protocolos de notarios decimonónicos del antiguo cantón de Sayula. Y por lo que sostenemos que no es equivocado entender la desamortización civil en México como un gran proceso de despojo, tanto de la organización como de la propiedad comunal e indígena, en el que mediaron tanto mecanismos estatales como económicos, no en pocos casos invisibilizados por la historiografía revisionista de corte positivista. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan, por tu presentación. Para la mesa de, bueno, esta última mesa, los comentarios correrán a cargo del doctor Francisco Velázquez. Entonces ya los puedo ir formulando, doctor. Y doy paso a la siguiente y última presentación que está pues a cargo de Ulises Ramírez Casas. También nos acompaña del doctorado en Historia Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Él intituló su trabajo Notas para un acercamiento interdisciplinario a los etnóminos en la Sierra Gorda. Te escuchamos, Ulises. Gracias. Ahí sí me escucho, ¿verdad? Bueno, pues agradecer la invitación y también felicitar la iniciativa. Creo que es muy loable el trabajo que se hace, buscar coordinar y que además los estudiantes se conozcan. Bueno, lo que yo voy a presentar es parte de digamos, un resultado o una investigación colateral, por decirlo de alguna manera, de la estancia postdoctoral que empecé a hacer hace 2 años en el doctorado en Historia, que tenía por objeto estudiar inicialmente las campañas de pacificación contra los chichimecas, sobre todo en Sierra Gorda, que es un área bastante amplia que abarca
porciones del estado de Querétaro, mayoritariamente, pero también una porción de Guanajuato, San Luis Potosí y el actual de Hidalgo. Entonces, bueno, en ese momento me dediqué a tratar de analizar los documentos, principalmente elaborados entre el siglo XVI y el XVIII, para saber cómo se fue construyendo la idea del espacio agreste y a la par también cómo los habitantes, especialmente los chichimecas, van adquiriendo las nociones dentro del discurso colonial del espacio, ¿no? Entonces, un espacio agreste produce habitantes agresivos, ¿no? Brutos, salvajes, ¿no? Etcétera. Todas estos términos negativos que conocemos por las fuentes. Entonces, resultado de eso fue empezar a conocer a estas poblaciones chichimecas, especialmente a estos que en la actualidad se les llama chichimecojonas, que habitan principalmente en la misión de Chichimecas, que está en el actual estado de Guanajuato. Ahí donde está el punto es la ciudad de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Hay una porción que desde el siglo XVI, desde la segunda mitad del siglo XVI, se instaló una misión con algunos chichimecas que habían decidido asentarse junto con otras poblaciones otomíes, y bueno, actualmente es esa población que está ahí, ¿no? Habitan todavía chichimecos principalmente, ¿no? Hay alguna población de otomíes ya no sé si yo le estoy moviendo o a ella le están moviendo. Gracias, pensé que eran duendes electrónicos. Bueno, entonces, habitan principalmente chichimecojonas. Ellos a sí mismos se denominan esa en plural y usa en singular, ¿no? Y esa significa los que hablan usa, ¿no? Es una lengua tonal que pertenece a la familia Otopame, y bueno, pues tiene digamos, como un proceso de descubrimiento muy interesante, ¿no? Eh, Estas son algunas de las imágenes que he encontrado en el proceso, pero para no tomarnos mucho tiempo, bueno, actualmente Misión de Chichimeca se denomina Renzo USA, que es, sí, pues digamos como la traducción al español de la misión de Chichimecas. Y durante mucho tiempo, mi descubrimiento, y voy aquí a hacer un pequeño paréntesis, más que descubrimiento, la indagación ha girado hacia diversos documentos, hacia diversas fuentes, no solamente las de carácter histórico. Justo en esta revisión de todo lo que se ha escrito sobre los chichimecas durante el siglo XVI y el XVIII me llevó a conocer muchas otras fuentes en las que están enunciados estos chichimecos y cómo se les ha ido denominando de distintas maneras a lo largo del tiempo. Entonces, dentro del contexto ya de esta investigación que estoy realizando ahora sobre los etnónimos, especialmente el de Chichimeco Jonás, bueno, encontré algunos textos que son importantes como para ir conociendo, porque claro, hay dos ámbitos en los que se van denominando a las poblaciones originarias, ¿no? Una que tiene que ver con el académico y otra que va más aparejado con el uso local, digamos, la forma en que se le denomina a ciertas poblaciones localmente y que, bueno, también es parte de un proceso de larga duración que se va acumulando. En términos académicos, es muy interesante, una de las primeras menciones ya en un libro como tal proviene de la geografía de las lenguas y la carta etnográfica de Orozco Iberra que elabora en 1864. Es muy interesante porque esta mención que por ahí dice, bueno, que se les llama tonaces o jonaces y que actualmente, bueno, para ese momento habitaban todavía en San Luis de la Paz, proviene de un texto muy, muy interesante que a su vez se lo comparte García y Casbalceta. Aquí está un poco raro saber cómo llegó
cada quien al texto, ¿no? Y de qué manera. Este es un texto de Francisco Pimentel de 10 años después de lo que escribe Orozco Iberra en el cuadro descriptivo y comparativo. Y aquí es muy interesante, habla de esa fuente en la cual se basa Orozco Iberra, ¿no? Y bueno, él dice, yo se la di inicialmente a Joaquín García Casbalceta y a su vez, pues, seguro él se la compartió a Orozco Iberra. La cosa es que habla de un manuscrito proveniente de Juan Guadalupe Soriano, que fue un fraile que atendió una misión en el actual estado de Querétaro, y él, bueno, trata de hacer una especie de diccionario para equiparar el otomí, el pame, y habla sobre los jonases, ¿no? Es como una de las menciones en estos libros, de las primeras menciones que se hace del Jonás y de esa manera, ¿no? Explícitamente. Aunque lo interesante, por ejemplo, con Orozco Iberra es que trata de retomar un término que se usaba, ¿no? Comúnmente en Sierra Gorda, en Guanajuato, incluso aquí, ¿no? También es muy común en las fuentes todavía tardías coloniales encontrar ese término de meco. Eh, Posteriormente, y bueno, este es el tratado que encontró en 1994-95 Yolanda Lastra y que, bueno, hizo la paleografía y lo publicó por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y bueno, es un tratado súper interesante, ¿no? Y es en este tratado en el que se habla también de los chichimeco-jonas o de los jonas específicamente. Eh, Estos trabajos, gracias, los retoma en su momento Sustel para hablar sobre la familia Otomí-Pame y bueno, retoma estas menciones y estas investigaciones que hicieron en la segunda mitad del siglo XIX Orozco Iberra y Pimentel para hablar sobre la familia Otomí-Pame, ¿no? Y de ahí, bueno, devienen una serie de estudios que se van haciendo durante sobre todo la segunda mitad del siglo XX, en el que se habla de los jonases. Y este es otro trabajo que es muy importante, que es de María Elena Galaviz de Capdeville, que descubre también en los 70s otro documento súper interesante que se llama Manifiesto de lo precedido en la conquista, pacificación y reducción de los indios chichimecas jonases de la Sierra Gorda, ¿no? Y entonces eso ayuda como a unir muchas pistas y a hablar, pues digamos como elucubrar, más que hablar, elucubrar sobre el pasado de estos chichimecas, ¿no? Y entonces a partir de estas nociones, pues se empieza a hablar de que eran errantes, ¿no? De que eran cazadores recolectores, que se dedicaban a robar, etcétera. Como toda una serie de contexto para estos epítetos negativos que ya se venían arrastrando, ¿no? Y bueno, acá lo que quiero compartir, que es justo son estas notas de lo que he estado haciendo para pensar en una, digamos, en un trabajo que permita unir un poco a lo lingüístico con lo histórico, porque al final, a partir de estos trabajos que ha hecho Yolanda Lastra, ha devenido un cúmulo de obras que se han dedicado a estudiar la lengua chichimeco-jonás, pero digamos que están muy avanzados los trabajos, pero la parte histórica y estos detalles sobre la manera en cómo se les ha denominado a los indios, por una parte, pero también quiénes son realmente, si estos indios estuvieron ahí desde el siglo XVI o forman parte de estas migraciones derivadas de los conflictos durante el siglo XVII y XVIII, y si llegaron ahí, o no sé, bueno, muchas otras preguntas que se pueden venir. Y dentro del análisis que he hecho en los registros parroquiales, bueno, pues lo interesante es que muy pocas veces, o más bien en ningún momento se les llama jonases o tonaces en los registros parroquiales, ¿no? Hay otras formas de denominarlas. Estos registros es una base de datos que tengo desde 1580 hasta 1760, más o menos, ¿no? Son las formas como se les denomina a lo largo de este tiempo. Creo que es muy interesante y permite sostener muchos elementos, ¿no? Prácticamente se les llama chichimecos en la mayor parte de estos siglos, ¿no?
Y a su vez también ha derivado este estudio en los registros parroquiales, no solo en ver cómo se les llama, sino también en el costado izquierdo, ver los lugares donde ubicaban. Esto también ha permitido justo pues, cuestionar un poco esta noción de que eran cazadores recolectores y que andaban deambulando de un lado a otro, ¿no? La mayor parte de ellos se mantienen durante mucho tiempo en estas rancherías, ¿no? Bueno, esta imagen, no sé si la puedo regresar, aquí está. Esta es una de las imágenes que me he encontrado justo sobre los indios rancheados. Es un expediente muy interesante ya del siglo XVIII, pero que ayuda un poco a pensar, y ahora por cuestiones de tiempo, bueno, lo voy a tener que saltar, pero ayuda un poco a ilustrar la manera como se rancheaban los indios y bueno, que podían permanecer mucho tiempo en estas rancherías. Gracias. Y bueno, ¿hacia dónde va toda esta investigación? Lo que me llama la atención es justamente que hay una investigadora en la UNAM, Glenda Zoé Lizárraga, que ha estado trabajando en la morfología del Chichimeco jonás, y una de las hipótesis que ella maneja es que la lengua de los Chichimeco jonás, que es el ESAR, es una lengua tonal. Ella parte de que estas lenguas tonales tienen una estructura, y en la medida que estas lenguas tienen una estructura, entonces es un reflejo también de elementos culturales. Y esto lleva a pensar también que si estos elementos culturales permiten en la lengua tener cierta estructura y jerarquía, entonces también eso podría estar derivado en, por lo menos inicialmente, cuestionar la idea de que, como ya mencionaba, eran cazadores recolectores únicamente, ¿no? Y eso lleva a un segundo punto, que es si no eran cazadores recolectores y su lengua daba para tener una estructura un poco más compleja, entonces mi propuesta justo gira en torno a la idea de la ranchería como un espacio de habitar entre estos chichimecos y que no necesariamente tenía que ver con que anduvieran errantes por toda la Sierra Gorda, ¿no? Esto a grandes rasgos es solo una hipótesis. Espero seguir durante estos 2 años que continúa el postdoctorado, bueno, tener unos resultados. Si sigue una segunda versión de este consorcio, por supuesto que vendré a compartir ya los resultados, ¿no? de esta investigación. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Ulises. También agradecer nuevamente a Josué y a Alan. Enseguida pasaremos a los comentarios del doctor Francisco Velázquez. Lo escuchamos, doctor. Gracias, buenas tardes. Pues no sé qué comentar, la verdad. Lamentablemente o desafortunadamente, creo que a veces nos agarran las prisas y se los comió el tiempo, ¿no? Que no nos pudieron mandar su texto por anticipado. El colega de la Universidad de Guadalajara dijo que pues no tenía caso venir a comentar porque no recibió los documentos, entonces se disculpa por esa situación. Pero en tu caso, Ulises, le pedí a un colega tuyo del doctorado en Ciencias Sociales aquí del Colegio de Jalisco, que es de la Sierra Gorda de Querétaro, que hiciera algunos comentarios sobre lo que nos acabas de decir. Entonces, creo que vamos a escucharlo ahorita. Edgar está conectado. Ahí está. Entonces, escuchamos lo que te pueda comentar, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me puedan escuchar a todas y todos los que están, ahí presente y bueno, quienes estamos también en Zoom siguiéndolos. Bueno, como algunos sabrán, estoy en Querétaro ahorita en este periodo de mi doctorado. Estoy haciendo acá una materia en la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno, el doctor también me agarró un poco a prisa, me preguntó que si podía hacerte algunos comentarios y claro que puedo hacerte más bien algunas reflexiones y compartirte algunas experiencias de archivo porque primero me voy a posicionar
en el sentido de que, bueno, sí soy de una población de la Sierra de Querétaro, del semidesierto queretano, específicamente el municipio de Peñamiller, una comunidad muy pequeñita que se llama Peña Blanca, que hace un año casi exactamente se le dio el título de comunidad indígena. Y bueno, yo me enteré que pues somos ahora una comunidad indígena, y también hace un año específicamente fui a dar una conferencia sobre unas brujas de finales del siglo XVII a una comunidad cercana de donde yo vivo, que es Higuerillas, y el delegado de esa comunidad, pues sí me planteaba que también ellos habían recibido el título de comunidad indígena y que la gente estaba como muy pues como un poco, no preocupadas, sino más bien como que se cuestionaban por qué. Y de hecho el delegado joven, muy joven, me decía, es que no sé por qué somos índices, ser indígenas y qué tipo de indígenas, entendiéndolo hoy en los términos contemporáneos, ¿no? De qué tendría que ser estas denominaciones. Y pues en ese momento fue cuando yo también me lo cuestioné, porque dije, ahora mi comunidad a la que yo pertenezco también tiene esa denominación. Y pues de entrada pues no tenemos como lo que clásicamente y tradicionalmente se pudiera concebir como eso, ¿no? Una comunidad indígena. Bien, y por otro lado, a partir de entonces también me han surgido algunos intereses por querer acercarme a las fuentes, sobre todo para tratar de hacer una historia, pero es muy complejo, y como tú lo acabas de señalar ahorita, más que estás tú estudiando una región importante que es la Sierra Gorda, ¿no? Y tratar de definirla en distintas épocas, pues ya entras una complejidad, ¿no? Y lo otro, bueno, que también las divisiones modernas, pues también nos están poniendo a veces como nos pueden poner un prejuicio de repente, ¿no? Hasta dónde llega y dónde no llega estos límites territoriales y geográficos, ¿no? Tan solo en las carreteras es famoso encontrar bienvenido la puerta de la Sierra Gorda o hasta pronto, ¿no? Termina aquí la Sierra Gorda. Entonces también esas expresiones de repente nos pueden limitar un poco. Y creo que mi reflexión gira en torno a esto de los entónimos de cómo se denominaban las comunidades indígenas, sobre todo en la época. Bueno, voy a apagar mi cámara porque al parecer tengo mi internet inestable, entonces espero así sea mejor el audio. Bueno, de entrada yo tengo muy poca experiencia en estos tipos de estudio porque, bueno, estoy haciendo más bien trabajos de otro, bueno, de otra latitud y de otra materia, pero lo que sí puedo decir es que de entrada tengo tu libro, que lo tengo pendiente en mi lectura de A Indómitas Naciones Puse Ley, y la verdad que ahorita que el doctor me pidió pudiera yo hacerte estas reflexiones, me fui directamente a la bibliografía a investigar qué autores has revisado, al menos para este libro, y bueno, quiero suponer que es con quien has estado trabajando y espero ya hayas ampliado también tu bibliografía, pero dentro de estos límites de la Sierra Gorda, también hay que tener en cuenta las misiones dominicas, y para este caso hay un libro clásico, al menos para Querétaro, del padre dominico Fray Esteban Arroyo, un historiador español, que tiene, bueno, su libro de las misiones dominicas en la Sierra Gorda de Querétaro, con bastantes documentos muy interesantes en los que encuentra diversos tipos de informes. Por un lado, donde, bueno, desde luego se tratan de definir estas naciones, como era el concepto que se les llegó a aplicar, ¿no? Estas naciones indómitas, porque también es como se les empezó a decir, y precisamente muchos de los prejuicios en torno a estas poblaciones que genéricamente se les llamaron mecos o chichimecos, y que, como bien dices, en los registros parroquiales se registran de esa manera. Rara veces cuando se pone algún otro, digamos, adjetivo que los identifique. Lo que sí es cierto es que las apariciones de ciertas comunidades que para el siglo XVIII parece ser que ya estaban casi extinguiéndose, sí aparecen en el caso de los libros de bautizos de los dominicos de la misión de San Miguel Palmas, si mal no lo recuerdo, que se encuentra en el AGN, ese libro, porque lo he revisado. También el de Soriano y el libro parroquial de Peñamiel, que seguramente lo puedes consultar en Family Search, donde sí aparecen esporádicamente, ¿no? Este indio indómito bajado de tal lugar o de tal ranchería, tratan como de definirlos, pero son muy, muy raros este tipo de usos de lenguaje, y a veces sí es complicado tratar de entenderlos. Y bueno, creo que por ahí va tu trabajo de investigación en torno a esto. Y lo que sí es cierto, lo que señalabas, toda esta cuestión de los indios rancheados, al menos informes que presentan dominicos y que presentan las mismas autoridades en el caso de Peñamiller
cuando se funda este presidio a mediados del siglo XVIII, también cuando se informa, se habla de lo que, bueno, lo que es el presidio y en este caso, de la zona del semidesierto, la hacienda de Éxtoras, y añaden, y las rancherías de indio, pero el asunto es eso, que cuando yo intento buscar qué rancherías son o a qué se refieren con eso, pues termina uno también como que topándose un poco, ¿no? Bueno, creo que eso. Lo otro es también, como bien presentas, que es un trabajo o este es, digamos, claves para el conocimiento, notas para acercarte a los entónimos por medio de estudios interdisciplinarios. Creo que también lo que se mencionó en otras mesas aquí en el coloquio es que tratar de acercarnos a esas sobrevivencias, ¿no? ¿Qué es lo que ha sobrevivido? ¿Cómo las comunidades hoy en día se autodenominan? Y por eso mi reflexión inicia un poco con eso, ¿no? De cómo mi población y las vecinas se están autodenominando, y con ello, porque al menos en el doctorado en el que estoy haciendo la materia acá de estudios interdisciplinarios en Querétaro, hay una compañera, Cristina Quintanar Miranda, que ya está haciendo estudios actualmente sobre memoria y vida cotidiana de comunidades Shioi o Hioi, que son lo que comúnmente conocemos como comunidades PAMES. Y ella trata de hacer un análisis de la apropiación también del pasado, porque ella está tratando de estudiar danzas en una zona de, si mal no me equivoco, creo que en una de las misiones, no es Tilaco, es Tancoyol, me parece que es en Tancoyol donde ella los está analizando. Igual. Desde luego te puedo dar el contacto de ella, que se está acercando a las fuentes históricas también para hacer desde luego una retrospectiva, pero su enfoque es los últimos años a partir de 1950 de estas comunidades, pero cómo están resignificando su pasado. Y bueno, en general creo que es lo que podría yo decirte y comentarte respecto a esto, lo que alcancé a escuchar, y que bueno, de entrada es un tema que me es un poco ajeno en el sentido de que no lo estoy trabajando yo. Sin embargo, sí pertenezco a esta zona geográfica, y por otro lado, pues sí, también a veces los topónimos también nos pueden ir ayudando a comprender estos antónimos, ¿no? Cómo se enunciaban a sí mismo estas comunidades. Y creo que sí, acercarse no solo a los mapas actuales, sino a los mapas antiguos y a todas estas referencias, y quizá también acercarnos a estas fuentes tradicionales del Castillo Illata. Ahorita se me olvidó el nombre, Antonio del Castillo Illata hizo un informe a finales del siglo XVIII de lo que él, bueno, se lo solicitan para que él analice toda la Sierra Gorda, y ahí va describiendo estas naciones. Me parece que una parte fue publicada por Torres Pilar en Historia Mexicana, pero sí hay todo un informe muy extenso que describe él, porque se estaban haciendo o se estaba planeando la división de diócesis. Igual ahorita no lo tengo a la mano, pero en su momento, si quieres, por ahí, espero el doctor Francisco te pueda dar mi contacto para poderte decir en dónde se encuentran estos informes. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. ¿Respondes? Bueno, Sí, bueno, hay tiempo. Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que va a ser de gran ayuda. Justo no sabía dónde estaba, era un gran misterio saber dónde estaba ese registro de la misión de San Miguel de Palmas, porque justo ahí estuvieron mucho tiempo. Ahora, lo que he logrado hacer con ya georreferenciando el movimiento, bueno, perdón por el paréntesis, entre 1695 más o menos y principios del siglo XVIII empieza una campaña contra los chichimecos que estaban ubicados en unas tierras que les asignaron para hacerlas misión, pero ya esas tierras habían sido mercedadas 50, 70 años antes. Entonces empieza una un ciclo de violencia muy fuerte contra estos chichimecos que los empiezan a expulsar y a desplazar. Y entonces muchos de ellos llegan a San Miguel de Palmas, otros se van a otras áreas como Jichú de indios, bueno, hoy que se llama Victoria, el pueblo que está en Guanajuato, pero tenía perdido no sabía dónde estaba, había preguntado justamente en el Instituto de Investigaciones Históricas de los Dominicos que está ahí en Querétaro,
a principios de año y me dijeron, no, aquí no tenemos nada, ¿no? Y ahora que me dices que está en el AGN, bueno, ya me da mucha esperanza para conocer estos registros, ¿no? Y a su vez el de Peñamillar también, que creo que son muy importantes. Y bueno, será un gusto también tener tu contacto para seguir ahí compartiendo tus impresiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en cuanto a la ponencia de Josué, pues no soy especialista en esos temas de seguridad, pero también lo vamos a poner en contacto con nuestros alumnos, en especial Ana Isabel, que trabaja en esos temas de cuestiones de seguridad. Y Josué, a mí nada más me quedaría una pregunta. Ya que este coloquio ha estado enfocado a las cuestiones de las fuentes, la construcción de fuentes, ¿qué reto te has encontrado a la hora de obtener estos datos entre lo que consigues del INEGI y no sé si tengas fuentes oficiales de las autoridades de Puebla, si hay un contraste, si están alineadas, con qué te has topado a la hora de estar realizando tu investigación en cuanto a la construcción de estas pues, fuentes de información de las que te estás valiendo? Sí, súper complicado. En temas de seguridad pública, siempre hay una cláusula para todo lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información pública, porque como son datos muy sensibles y que contienen datos personales, usualmente esas bases de datos no son públicas y tampoco se otorgan para consulta. Eh, ¿Por qué pude tener estos registros? Bueno, esto se debe a que en algún momento fui instructor de la Policía Estatal y en su momento fui director de Seguridad Pública Municipal. Digamos, es por eso que he tenido la oportunidad de tener estas fuentes, digamos, primarias, pero el problema es que sí, efectivamente, no son fuentes, no son públicas y tampoco son sujetas a sujetos obligados por transparencia. Entonces, complicadísimo. Si alguien más quiere meterse al tema y no trabaja directamente con las agencias de seguridad pública, es prácticamente nulo la posibilidad de que le den el permiso de tratar con estas bases. Eres exfuncionario, ¿no has tenido problema por trabajar esta información Sí, sensible? claro, tuve que renunciar a mi posición de director porque me amenazaron de muerte, ¿no? Completamente, ¿no? Pues muy sensible, ¿no? Muy sensible, muy delicado y pues claro, ¿no? Uno arriesga hasta la vida en este tipo de trabajos. Completamente. La segunda experiencia en este coloquio que se nos habla de eso, ¿no? Ya Sí. se nos había, otro compañero había comentado también ayer, Luis Ángel, hablando de las poquianchis, nos habló también de su experiencia en torno a las amenazas que ha sufrido por abordar ese tipo de temas relacionados con la seguridad y cómo se están o se involucran personajes de pues, alto nivel en la política, Entonces, ¿tienen algún protocolo en el Colegio Mexiquense para este tipo de trabajo de campo? ¿En qué sentido? Sí, que tengan algún protocolo de seguimiento, porque también nos hablaban esta mañana que en CIESA sí hay un protocolo de protección para los estudiantes y en Sí, caso de riesgo, pues se les prohíbe acudir a hacer trabajo de campo si queda ahora sí que en entredicho su seguridad. sí, claro, las autoridades en el Colegio Mexiquense siempre privilegian nuestra protección, nuestra seguridad y pues respecto a los datos, pues las cláusulas que tenemos en cualquier trabajo de investigación académica, pues las cláusulas de confidencialidad y en el tema particular de la investigación, pues siempre este componente ético, pues de que pues nunca son identificables las víctimas, ¿no? A pesar de que está la georreferencia, pues para empezar, su servidor ni siquiera conoce el nombre, porque dentro de la base se borró todo registro que tenga que ver con datos personales, direcciones, nombres personales. O sea, hasta el punto, pero digamos, todo lo que podría ser identificable a una víctima se desconoce completamente, como si fuera una especie de doble ciego. Entonces, así evitamos pues cualquier situación delicada de ambos lados, ¿no? Y pues justamente a lo que a nosotros nos importa no es identificar a las víctimas, sino en qué lugares pasa, ¿no? Asociarlo con esta categoría que hemos trabajado, que es factores de riesgo, para ver pues dónde ocurren este tipo de incidentes, ¿no? Si es
en centros comerciales, si es cerca de bares, ¿no? Entonces, lo que nos importa más es responder una pregunta de investigación. Entonces, creo que en ese sentido, pues es como tratamos de proteger también a la fuente primaria. Gracias, Josué. Y en el caso de Alan, pues a ti te tocó bailar con la más fea, porque esos temas sí sé. Me agrada tu postura. ¿Cómo te asumes? ¿Antirrevisionista o posrevisionista? Porque estás criticando a Valerio por ser revisionista, ¿no? El posicionamiento. Yo coincido contigo en el hecho de que sí hubo un despojo. Yo sí considero también que hubo un despojo en el siglo XIX. Pero en el siglo XIX también hubo una serie de abusos de personajes que empezaron a falsear documentos con títulos primordiales. Incluso hay nombres de personas que se dedicaban profesionalmente a falsificar títulos primordiales, y cuando vienen las leyes agrarias por revolucionarias, pues empiezan a salir todos estos defectos y dice, este no pasa porque es un título apócrifo, y más que no hayan tenido elementos, pocas comunidades tuvieron los títulos primordiales. Y las leyes estaban hechas para los pueblos que tenían títulos primordiales. Incluso el movimiento zapatista iba encaminado a quienes tenían títulos primordiales, es decir, Zapata y compañía. Entonces, que de pronto tomar el asunto de la revolución como la gran justiciera del campesinado es una falacia, como es falacia que fueron los rancheros, los trabajadores del campo los que entraron a las armas. Fueron generalmente clases medias urbanas las que empiezan el movimiento revolucionario, mientras que la gran muchedumbre de campesinado estaban a la expectativa y fueron los que se quedan sin tierra con el reparto por revolucionario, porque a ellos no les interesó el movimiento armado. ¿Por qué? Porque sus condiciones no eran tan lamentables como trabajadores de las haciendas, pero hay un mito en torno a esto, el mito nacionalista de la revolución zapatista, que en realidad es ya lo dijo John Womack, pues es nada más para la región ahí de la Sierra de Morelos, pero ¿qué pasaba acá en Jalisco, por ejemplo? O sea, Jalisco era una realidad muy distinta. Hay estudios para el Estado de México, hay estudios para Chiapas, en Yucatán, con distintos colegas que trabajan temas agrarios, y no se habla de esa situación que describe Andrés Molina Enríquez, por ejemplo, del campesinado como esa gran servidumbre oprimida, explotada, muriendo de hambre. Entonces, creo que en ese sentido están muy superados esos trabajos, esos estudios. Y otra cosa que siempre se ha dicho es que los pueblos indígenas quedan en el desamparo con las leyes de colonización porfiristas para brincarse esa etapa gloriosa, nacionalista del movimiento liberal, que en realidad fue con la ley Lerdo y luego la ley de nacionalización, donde se acaban las comunidades indígenas, donde se obliga a que vendan sus propiedades, y yo creo que están muy documentados varios casos de ellos, al menos aquí en Jalisco me ha tocado documentar varios, en donde quedan en el total desamparo los pueblos, porque los indígenas no tenían una concepción eh, interna, una concepción personal de qué era la propiedad privada. Ellos estaban acostumbrados a vivir en comunidad. Cuando les dicen, no puedes vivir en comunidad, tienes que vender tus bienes, ellos piensan que es una especie de préstamo, dejarle la tierra a los compradores durante un tiempo, y cuando se dan cuenta de que no era así, ya no tenían nada. Malbarataron sus tierras, como tú lo señalas. ¿Quiénes son los beneficiados? Son los hacendados, los grandes terratenientes, la gente pudiente. Ahí se rearman nuevas haciendas que nada tienen que ver con las haciendas virreinales, sino que los hacendados ya son una nueva casta de empresarios, ya casi considerados empresarios capitalistas ya en esta segunda mitad del siglo XIX, y son esos hacendados voraces, muchos de ellos, otros no tanto. Y ahí es donde entra la cuestión de la economía moral, que habla Herbert Nickel sobre este proceso de economía moral, en donde muchos hacendados eran personas ya estudiadas, preparadas, ya no era el típico hacendado que nada más quería acumular tierra, sino que ya tenía una visión de empresa, de producción, de explotación intensiva de la tierra, pero también era consciente de que en la medida de que él retribuía a sus trabajadores le iban a corresponder. Entonces creo que ahí hay una cuestión de reciprocidad en el te doy y me das, que se ha pasado en alto por atender numeritos.
la historia económica y que si la producían caña y que si producían, a ver, sí, pero ¿quién estaba detrás de la producción? ¿Cómo vivían esas personas? Entonces creo que hay que atender un poco el factor social que ha sido muy desatendido por, yo creo, la gran parte de la historiografía que toca temas agrarios. Ahora, no me queda muy claro la temporalidad que estás abordando de los testamentos o de los protocolos notariales del sur de Jalisco, porque habría también que particularizar a qué regiones del sur de Jalisco, si vas a hablar de Zapotiltic, de Ciudad Guzmán, Sayula, o si te vas a ir más hacia el sur. Entonces, creo que habría que particularizar esa situación. Entonces, no sé si nos podrías dar un poco más de líneas en ese sentido. Yo quiero juntar una pregunta que nos dejan en el chat. Sí. Bueno, dice, buenas tardes, felicidades por las presentaciones. Tengo una pregunta para el maestro Lam. ¿Consideras que el reparto agrario tuvo más componentes de imposición en cuanto a formas de organización y trabajo que de proceso reivindicador y de justicia social? Bueno, también se une con lo que ya mencionaba el doctor. Es que los dos estudiamos en Morelia. también Ignacio estudió la maestría en Morelia y creo que tenemos mucho esa línea de quitarnos los tapujos, porque todos tenemos traumas cuando estudiamos, ¿no? A mí en Morelia me decían, ¿por qué no te atreves a decir que el reparto agrario fue un fracaso en Jalisco? Y es que no me dejaban decir eso aquí cuando estudié la maestría. Entonces, de pronto, que tú critiques a los grandes santones que han estudiado los temas agrarios, me simpatiza. Como dirían los memes, eres un sujeto, qué agradable sujeto, ¿no? Sobre mi postura, bueno, mi postura teórica, pues no me considero revisionista ni antirrevisionista. Yo lo que pretendo hacer con mi investigación es pues traer elementos de la teoría crítica latinoamericana para entender el tema. Parto de autores de la decolonialidad, del marxismo latinoamericano, de la teoría de la dependencia, para tratar de entender el proceso, ¿no? Justo la ponencia que realicé para este punto, pues una crítica, ¿no? En general pues a las posturas positivistas, revisionistas, pero también particularistas pues de esta nueva historia sobre la desamortización, ¿no? Que se ha hecho, pues bueno, tiene esta postura ideográfica, ¿no? De antiguo cuño, en el que, bueno, hay que hablar cada caso particular y es imposible hacer generalizaciones ni identificar procesos comunes, ¿no? Entonces, estoy cuestionando, ¿no? Busco cuestionar eso en mi investigación, desde, pues, estas teorías que, pues, nos hablan, ¿no? De que sí hay procesos comunes, ¿no? Y en particular, busco entender el proceso de desamortización como la imposición de la extensión del capitalismo y un proceso de acumulación originaria. En la ponencia sí hablo en el sur de Jalisco en general, ¿no? Rescatando, ¿no? Pues estos acervos que han sido poco explorados, ¿no? Como es el archivo particular de Federico Munguía, donde se encuentran los protocolos de notarios pues de lo que fue el cuarto cantón de Sayula, ¿no? Y aquí, pues bueno, como lo comenté, hay una serie de miles de contratos de compra y venta, pues donde pues, algo te dicen, ¿no? Entonces, es parte de la crítica que hago, ¿no? No es como que de manera individual, ¿no? Cada uno de estos indígenas hayan cedido pues sus propiedades porque así lo decidieron, ¿no? Como sujetos racionales que sabían que les convenía, ¿no? Ya no ser indígenas y migrar, ¿no? A la lógica de la propiedad privada, sino que pues, hay un proceso más general que pues evidencia, ¿no? Pues al menos en el sur de Jalisco, pero sabemos que sucede así en el resto del estado de Jalisco y también en el país, ¿no? Sobre todo por motivaciones económicas y también de un proyecto político que hay detrás, ¿no? En ese sentido, pues sí, creo que tengo ahí documentado, ¿no? Que desde 1870 ya en el estado de Jalisco se empezaron a producir estos títulos apócrifos, ¿no? Los títulos primordiales apócrifos, que creo que en el estado de Jalisco hace falta una investigación más profunda acerca de las implicaciones que tienen. Ahorita estoy dialogando con un camarada que está trabajando con un título apócrifo de Juanacatlán.
Y hace falta, y creo que no es nada más, pues una vez más, ¿no? Lo que critico aquí en la ponencia, no darle la razón al Estado, ¿no? No decir que eso era apócrifo y que eso fue inválido, ¿no? Sino entenderlo desde la lógica pues, de resistencia de estas comunidades y más que nada hace falta investigar la concepción territorial que ellos tenían, como muy bien lo acaban de comentar, ¿no? De ellos cómo concebían la tierra, ¿no? Cómo concebían el territorio. Y en ese sentido creo que hace falta explorar, pues, cómo es este proceso de lucha, de despojo de tierras desde la época colonial hasta, pues, cuando se producen estos títulos apócrifos. Aquí en el estado de Jalisco no se hace, no se ha hecho, hace falta hacerlo, pero creo que puede dar, pues, unos resultados muy interesantes, ¿no? Porque cabría pensar que estas tierras que los indígenas reivindican, si coinciden, ¿no? Las tierras que reivindican ellos desde la época colonial con estas que ellos producen, ¿no? En estos nuevos títulos, pues te puede implicar cuestiones fenomenales, ¿no? Acerca de una concepción alterna del territorio y a la tierra, pues no vista como una mercancía. En ese sentido, yo honestamente, bueno, el periodo que estudio es desde 1825, que es cuando inicia aquí en el estado de Jalisco, que se olvidan, ¿no? Estos procesos de desamortización más locales, ¿no? Anteriores a la ley Lerdo, aquí en el estado de Jalisco, pues ya tengo documentado que pues fue un proceso brutal de privatización, de desamortización, me estoy extendiendo actualmente hasta 1875-76, justo antes de estas leyes de deslinde, ya que se aplican durante la época del llamado porfiriato. Entonces, en ese sentido, yo todavía no llego a esta parte pues, del reparto agrario, pero lo que pues sí tengo claro es que el reparto agrario pues, es un proceso, ¿no? En el que, bueno, el Estado interviene estas comunidades, pues, ¿no? Y ya no podemos hablar pues, pues un proceso de justicia social el neto, ¿no? Sino que, bueno, ya es una intervención pues, del Estado dentro de pues, estas antiguas comunidades que pues ya dejan de ser definitivamente autónomas, ¿no? Ya están intervenidas directamente por las autoridades. Es que ese tema me encanta. A ver, una pista que no se ha trabajado, creo que ni a nivel nacional, es estos títulos apócrifos, que nunca lo había pensado así como tú lo estás planteando, como un movimiento de resistencia, pero empiezan, todo el mundo creemos que empiezan para justificar y crear luego comunidades indígenas por revolucionarias, pero no, es para restituir comunidades indígenas durante la época del Segundo Imperio, porque Maximiliano emprende medidas en contra de las leyes de desamortización liberales para restituir los bienes a las comunidades indígenas. Entonces, si pudieras meterte también en las políticas agrarias que tenía Maximiliano, sería muy interesante un aporte nuevo que nadie le ha entrado ahí, todos nos brincamos de Juárez a Porfirio y a la Revolución, pero en el Segundo Imperio también hubo políticas de apoyo a los indígenas, contrario a lo que se pudiera pensar. Entonces creo que también podría, la temporalidad de estos contratos de compraventas y de la aparición de títulos apócrifos podrían ser indicios a seguir para pauta a continuar con esta hipótesis que estás planteando. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Por el tiempo que me pusieron aquí en el programa, yo creo que ya damos por terminado estas ponencias. Con ella también cerramos las mesas de trabajo de este primer coloquio del Consorcio de Doctorado en Ciencias Sociales. No me queda más que invitarles a la conferencia magistral de cierre, clave para la producción de conocimiento, una metodología reflexiva a cargo de María Marta Coliñón del ITESO. Muchas gracias.